Muchas gracias por asistir, muchas gracias a la organización del festival por habernos invitado, y he de reconocer que tuve mis dudas en aceptar cuando se me propuso venir al Festival de la Risa, porque se me proponía un encuentro con alguien que siempre me ha dado terror, que es el crítico Ignacio Echevarría. Y claro, venir a un Festival de la Risa con alguien que te produce terror en principio no era lo más adecuado. Sin embargo, bueno, creo que será un placer hablar con él sobre el humor en la literatura española, sobre nuestro concepto del humor. Ambos somos buenos chicos. Hemos hecho los deberes antes de venir aquí y hemos tratado de dividir un poco el diálogo para que no se convierta, porque claro, un diálogo sin moderador se corre siempre el riesgo de que quede muy desordenado, y hemos hecho un pequeño guión que supongo que nos saltaremos a la torera en el calor de la discusión, pero nuestra intención al principio es hablar de tres temas, digamos, principales. En primer lugar, confrontar o contrastar la idea que Ignacio y yo tenemos de eso tan evanescente como es el humor, ¿no? Y tan difícil de definir, aunque todo el mundo lo reconoce, en realidad es muy difícil de establecer una definición, ¿no? Le pasa un poco también como a la literatura. Algunas veces les pregunto a mis alumnos, ¿qué es literatura? Les cuesta mucho trabajo definirla, y sin embargo todos ellos serían capaces de hacer un montón con libros, poniendo en un lugar lo que son libros de literatura y en otro lugar lo que no es literatura. Con el humor pasa lo mismo, todos lo reconocemos, pero al mismo tiempo es quizá un poquito difícil de definir, y este podría ser un primer tema, y a este nos consagraremos al principio. Después vamos a hablar sobre la relación del humor con los diferentes géneros supuestamente humorísticos, con la risa, con la comedia, con la ironía, y terminaremos hablando del humor en la literatura española, ¿no? ¿Hay humor en la literatura española? ¿No hay humor en la literatura española? ¿Es una tradición risueña? ¿No lo es? Y supongo que, como les digo, estos tres puntos servirán sobre todo para perdernos, ¿no? en la discusión. De manera que muchas gracias, y no sé si Ignacio quiere decir antes algo de empezar, pero podría ser este el comienzo de la discusión. Ignacio, cuando hablamos de... Sí, yo creo que es importante, aunque en el marco de un festival como este, que ya tiene una tradición de 5 años y donde la doctrina sobre el humor supongo se ha ido impartiendo en modo gradual, por otra parte este festival es una muestra de la amplitud del campo semántico del humor. A mí una de las cosas que me gusta del Festival de la Risa de Bilbao es que no cae, o sea, tiene un concepto muy amplio del humor. Prueba de ello es que tenemos nosotros dos aquí, o los dos escritores que vienen a continuación de nosotros, ¿no? Que no están caracterizados como escritores humorísticos así de partida. Este es el problema de tratar un tema como el que nos reúne aquí. El título que nos han puesto para esta charla es el humor, salvas o balas, creo, ¿no? Algo así. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Y es decir, que ya viene un poco apuntando a preguntarse si el humor es una herramienta destructiva, es decir, si es algo que en un momento dado en la sociedad actúa corrosivamente, que es un poco, yo creo, la idea que tuvieron los organizadores de este encuentro, porque quizás valga la pena decir que el que nos hayan reunido a nosotros dos en concreto obedece a que Antonio participó en un número que la revista Mercurio, que publica la editorial Planeta, hizo sobre la risa en general, y en el que él participaba con un artículo sobre el humor en la literatura española, al que yo aludí en otros artículos que publiqué en El Cultural, en referencia a algo que no tenía tanto que ver con lo que decía Antonio, como una especie de clamor general que viene casualmente, esta especie de grumos temáticos que se forman en una cultura. Y en este momento la cultura española parece que el humor y la reflexión sobre el humor y sobre la risa, y de ahí el carácter pionero de este festival, pues tiene una especie de presencia y de actualidad especial.
Entonces, sí, yo creo que es importante, antes de pasar al tema que nos reúne, preguntarnos qué entendemos por humor, porque la palabra, digamos, semánticamente tiene un campo extensísimo, empezando por el humor como líquido como sustancia. Y sobre todo, cuando se habla de humor, se entiende siempre buen humor, pero humor también puede ser malo. Por antonomasia se supone que un festival sobre el humor es sobre el buen humor, no sobre el mal humor, ¿no? Claro. Aquí la verdad es que este festival es festival de la risa. Y quizás lo primero que tendríamos que eso, digamos, que plantea sí, la necesidad de distinguir si el humor es siempre risa. Porque, claro, en el tema que nos reúne, o que supuestamente nos enfrenta, está el problema de si la literatura en general tolera la risa. Hay una novela famosísima de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que trata sobre, que casi todos lo habremos leído, ¿no? Porque es de esos libros que todos hemos leído en algún momento, y que, como recordarán, trata de la búsqueda de un manuscrito de Aristóteles sobre, si no me equivoco, sobre la risa. Es decir, parece que la risa ha sido como reprimida por la cultura. Y hay una cierta identificación entre humor y la risa, pero sin embargo el campo del humor contempla un montón de categorías que no aparejan concretamente la risa. Por ejemplo, la ironía pues, plantea cierta complicidad, cierta inteligencia, incluso cierto placer, pero no despierta necesariamente la risa. Y uno de los problemas es identificar humor con risa. Yo creo que el humor tiene el problema, incluso la risa tiene el problema de que tienen muchos falsos amigos, lo que se llama en la traducción falsos amigos, es decir, palabras que parecen sinónimos, pero que en realidad no lo son. El silencio es que me devuelves sí, es para ti. paleta. Bueno. Me da la sensación de que llevo mucho rato hablando. Ya. Bueno, a ver... humor. ¿Qué entiendo yo por humor? Bueno, yo creo que el humor es un estado emocional, ¿no? Semejante al miedo. Y voy a poner un ejemplo que creo que ilustra muy bien lo que yo considero que es el humor y su relación, ¿no? con esa emoción. Bueno, el humor no es un estado emocional, sino lo que provoca un estado emocional que no sé muy bien cómo llamar. Es decir, si yo ahora mismo aquí cuento un chiste más o menos gracioso y la gente se ríe, ese estado... ¿Cómo lo podemos llamar? Lo podemos llamar divertimento cómico. Bueno, me da igual un poco, pero es ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mucho miedo a las arañas. Es decir, la sola idea de estar metido en la cama y que dentro de la cama haya una tarántula, por ejemplo, me provoca miedo. Y ese miedo puede variar en función de la tarántula de mi imaginación. Es decir, puedo sentir frío, puede erizárseme el vello del cuerpo y hasta puedo defecar, incluso si el miedo es muy grande, ¿no? Bueno, pues con la risa sucede un poco, con la risa y el humor sucede exactamente lo mismo, ¿no? La araña sería el humor, el miedo sería ese divertimento cómico, es decir, lo que provoca ese estímulo llamado humor. Y la risa sería el efecto físico que puede o no provocar en mí el miedo. En el caso del ejemplo de la risa, lo que puede provocar en mí el humor. Es decir, estoy de acuerdo para decepción de todo el mundo, estoy de acuerdo con Ignacio en que efectivamente la risa no es necesariamente un efecto necesario del humor, sino una posible consecuencia, pero que no necesariamente tiene que darse, ¿no? Él ha puesto el ejemplo de la ironía, que me parece un ejemplo bastante acertado de cómo el humor no necesariamente tiene que terminar en carcajada, ¿no? Ahora bien, yo también tengo que asegurar que me gusta reírme con la literatura y que no me produce, como supongo que a ciertos lectores les provoca, y de eso podríamos hablar después, una cierta incomodidad reírse con la literatura. A mí no me importa reírme con la literatura, me gusta reírme en general y con la literatura también, pero no creo que un condimento o una consecuencia necesaria del humor sea siempre la risa. La risa es un efecto fenomenológico que puede o puede no darse de la misma manera que cuando yo imagino que tengo una tarántula en la cama, puedo sentir frío en la piel o llegar a mayores, ¿no? De hecho, la risa se diferencia del humor en que yo me planteo que está relacionada, es mucho más emocional que el humor. El humor requiere inteligencia, requiere una operación intelectual de comprensión y de complicidad. Cuando alguien comparte humor, comparte, digamos, como un encuadre, un tipo de inteligencia. Mientras que la risa está la risa histérica, o sea, puede ser reacción, como tú has puesto el ejemplo mismo del miedo. La risa puede estar ligada
a cuestiones que no tienen nada que ver con el humor, o sea, que están directamente ligadas a la emoción. En ese sentido, la risa a la que hablaríamos aquí, a la que invoca este festival desde el título, sería la risa asociada al humor, claro, que es una risa sobre la que hay un libro clásico de Bergson. Déjame que haga un paréntesis. Sí. Una precisión todavía. La risa no tiene por qué ser sonora. No, claro. También. Es decir, que puede haber una risa silenciosa, claro, que ni siquiera el que lee o el que se está riendo la oiga. Claro. Es decir, que entendería yo el concepto de risa en un sentido un poquito más amplio, sí, que la simple carcajada. La carcajada sería una manifestación de la manifestación, sí, que es la risa, ¿no? No sé si con esto tú te puedes reír y nadie en tu casa puede decir ¿qué estará leyendo Ignacio? ¿Qué le está, ¿no? A lo mejor no se oye nada. Pero estaba aludiendo, este libro de Bergson, que se llama La risa, sí, o algo así, ensayo sobre la risa, es muy interesante porque hace una reflexión muy curiosa que pocas veces se hace, que es que la risa es una construcción social. Está experimentado que la risa se aprende, que un niño que no viera nunca reír no reiría. O sea, no es un gesto. No es un gesto que esté asociado, está asociado siempre a lo social. La risa se transmite. Yeah. O sea, hasta qué punto, no sé si aquí hay alguien con autoridad para desmentirme, pero por lo visto está estudiado y comprobado que la risa es un gesto social. Y Bergson, en este ensayo, que es muy interesante, es un clásico, por otro lado, de esta cuestión, plantea que la risa es eso, es un elemento social que requiere la complicidad de varias personas. En este sentido dice que la risa es quizás con el lenguaje lo que más caracteriza al ser humano, ¿no? Aunque hayan animales que se ríen. Creo que no hay ningún animal que se ríe, ¿eh? Digo que tienen gestos como de carcajada, pero la risa supone una operación intelectual que está asociada a la inteligencia humana. Eso es digamos que cuando hablamos del humor y lo asociamos a la risa, supongo que hablamos de esta risa no asociada al terror, no como reacción histérica. No, claro. Y esta sería. Sí. Entonces, lo que pasa es que esta risa, como tú has dicho, puede ser interior. Entonces, cuando hablamos de libros o de obras que nos hacen reír, o de autores que nos hacen reír, tenemos que pensar de qué modo nos hacen reír. Cuando hablamos de un autor cómico o cuando hablamos de un libro que nos hace reír, siempre parece que pensamos que nos hace reír de un modo explícito. Es decir, el problema del humor es que en el momento que se invoca, que se hable de él, se convierte como una especie de especialización, cuando se trata más bien de una sustancia, como de un elemento cultural que está casi siempre aliado a casi todas las manifestaciones culturales. Entonces, el problema, para acercarnos un poco a la cuestión, el problema del humor en literatura es que cuando se habla del humor en la literatura se le asignan unos determinados géneros, como pueden ser la comedia, la sátira, sí, ¿no? Sí. Y sin embargo, si se habla de la tragedia o si se habla de la novela, que no es novela cómica o novela humorística, parece que allí el humor, es decir, que el humor no tiene presencia. Yo creo que es dificilísimo, es bastante difícil encontrar piezas culturales que no tengan nada de humor. Y que incluso en la tragedia, por lo menos, la tragedia griega quizás no, pero Shakespeare es un autor trágico lleno de pasajes cómicos. Incluso en las tragedias más salvajes, como yo no sé, Rey Lear. Es decir, que el humor está mucho más entrelazado con lo serio, a lo que se opone, que lo que se piensa. A ver, yo, si tuviera que agrupar las diferentes manifestaciones del humor, yo diría, a ver, para tratar de delimitar qué es esto del humor y cuál es su esencia, yo diría, hay tres, no sé, como tres teorías, digamos, del humor, ¿no? El humor es... nos hacen reír las cosas que nos liberan, la risa como liberación, ¿no? Sí. La famosa teoría de Freud, donde, bueno, pues la razón desde que somos pequeñitos nos constriñe y por lo tanto cuando alguien nos cuenta un chiste de culo, caca, pedo, pis, como eso lo tenemos muy reprimido, soltamos ahí como una válvula de escape la risa que nos sirve para que esa razón que nos está constriñendo durante toda la vida nos reviente, ¿no? Nuestro cerebro, ¿no? La risa como liberación. Bueno, a mí personalmente esa risa me interesa poco, me interesa toda la risa, pero esa me interesa poco. Luego hay otro tipo de autores que se podrían englobar en los que dicen que uno se ríe, por ejemplo, Nabokov tiene un libro muy cruel sobre el Quijote, ¿no? Y él entiende, él y otros como él entienden la risa como, dice, la gente se ríe cuando se siente superior a alguien, ¿no? Y tiene un componente cruel, ¿no? Baudelaire hablaba de que la risa es la manifestación más evidente de la naturaleza diabólica del ser humano, ¿no? Claro, y podríamos poner ejemplos de cuando estamos como espectadores viendo a alguien que lo sentimos como inferior y nos reímos, ¿no?
se me ocurren los ejemplos típicos, ¿no? El guardia en el cine, escena típica de cine mudo, el guardia va caminando por una acera, no se da cuenta y se cae en una alcantarilla que estaba abierta, ¿no? O vemos a Tony LeBlanc haciendo de subnormal y haciendo el timo de la estampita y nos reímos un poco con esa situación de cómo alguien puede estar engañando a otra persona. Nos sentimos un poco superiores y por lo tanto nos reímos. Otro tipo de risa que a mí algunas veces me hace reír, pero que tampoco me interesa mucho. Y hay un tercer grupo de personas que han hablado y que han reflexionado sobre la risa, que a mí me interesa un poquito más, y que entienden la risa como transgresión a la norma. Y eso sí me interesa un poquito más, y es donde yo encuentro también esa risa un poco inteligente y que apela al sentido crítico del que hablaba Ignacio, ¿no? Todo, podemos entenderlo de una manera un poco amplia, ¿no? Todo lo que de alguna manera se desvíe de la norma provoca, en cierto modo, risa, ¿no? Y claro, y ese es también digamos, la utilidad social de la que podríamos hablar luego, de la risa. Y si echo un vistazo a casi todos los ejemplos de los dos grupos anteriores y de otros que no están en ninguno de los que he dicho, sí me da la impresión de que cuando algo me hace reír es porque eso que sucede se desvía de alguna manera de una norma que puede ser social, que puede ser moral, que puede ser ética, o en el caso de la literatura, que puede ser ética, que puede ser literaria. Hay una norma que todo el mundo espera que, en el caso de la literatura, el escritor respete, y cuando el escritor no la respeta, provoca, en muchos casos, risa, ¿no? O cuando un personaje esperamos que sea de una determinada manera y es de otra, ahí se produce un desfase, una incongruencia que nos provoca risa, ¿no? Se me está ocurriendo, evidentemente, el típico ejemplo del Quijote, evidentemente. ¿Qué hace un caballero andante en La Mancha? ¿No? En La Mancha no hay caballeros andantes, trasplanto un caballero andante a ese ámbito tan realista y tan de secano como es La Mancha, y eso provoca risa, ¿no? Entonces, esta risa a mí personalmente es la que más me interesa, esa risa que significa siempre un desvío, una desobediencia de la norma. Y yo creo que esa es la risa un poco inteligente, detestaba de decir esta expresión, pero lo de la risa inteligente, ¿no? Porque ya saben ustedes que... Lo que pasa es que lo que señalas tiene que tiene dos vertientes. Has hablado de la risa como transgresión. Antes has hablado de la risa, la teoría freudiana de la risa, que es como liberación, ¿no?, de lo reprimido. En ese sentido, la risa libera fuerzas reprimidas y bueno, está toda la cultura del carnaval, digamos, como épocas en las que convencionalmente se liberan las normas sociales y se permiten actuaciones que de otro modo no se permitirían. Desvío. La cultura carnavalesca, que es un poco una de las constantes, digamos, de la cultura de cualquier cultura. Pero el propio Bergson, al que he citado antes, me sorprendió mucho, releyéndolo ahora con motivo de este encuentro, que habla de la risa como elemento de control social, precisamente en el sentido que tú hablas. Como elemento, perdón, como elemento de control social. Una cosa que, es decir, estamos acostumbrados, sobre todo, a asociar el humor con la subversión, que es un poco también el tema de discusión al que nos vamos aproximando, a la idea de si el humor es una herramienta crítica y que puede convertir, o sea, puede ser un arma contra el poder o contra las instituciones, ¿no? Y sin embargo, en la teoría de Bergson habla precisamente de esto, que como lo que produce siempre risa es la desviación de la norma, y que la risa tiene, como construcción social, tiene como función social corregir la norma, es decir, el público se ríe de aquel que se cae o que tropieza o aquel que dice una tontería en un contexto en el que se espera algo serio, y esa risa, digamos que es una especie de penalización para aquel que produce la anomalía, ¿sabes? Entonces, es curioso como, es decir, frente a la teoría de la risa como instrumento de subversión, la risa como uso social, y esto se nota mucho, vamos llegando al tema, en una cultura, en la cultura occidental, en la cultura española, en realidad es un instrumento de educación social. Claro. Nos reímos de lo que toca reírse generalmente, y la cultura de la risa enlatada es un caso, digamos, paradigmático de cuántas veces nos reímos porque toca reír, y cómo hay algo educativo en la risa, en el sentido justo al inverso al tradicional. No como herramienta que subvierta el poder, sino como instrumento del poder para castigar la desviación. No, hay una parte de lo que dices con la que estoy completamente de acuerdo, y buena parte de la sátira de costumbres, y buena parte de los moralistas son en muchos casos escritores humoristas. O sea, sin duda alguna que el humor sirve para
tiene un componente pedagógico, digamos. Claro, no sé si a favor o en contra del poder, pero desde luego pedagógico. Ahora bien, hay ejemplos en la literatura española en donde el humor no solamente sirve como pedagogía, sino para señalar una norma que está tan asumida por la gente que incluso parece una regla natural. Y entonces el humor lo que hace es decir, no, esto no es una regla natural, esto es una regla impuesta. Y ese tipo de... Sí, yo estoy de acuerdo también que hay la posibilidad de utilizar el humor como arma. Como armas de subversión. Pero que muchas veces el humor sí. funciona como instrumento de normativización social. Yo creo, por ejemplo, en este momento que se habla tanto del humor en España, por acercarnos ya a lo concreto, yo creo que en momentos de crisis, en momentos como estos, la risa tiene mucho protagonismo, pero no porque tenga una función subversiva, sino porque tiene una función como consoladora. Se liberan las energías de la protesta, las energías de la subversión, del desorden que produce una situación pues, de crisis o de inestabilidad política, se resuelven muchas veces mediante el escape del humor, que libera energías que de otro modo se dirigirían en otra dirección. Y es probable que esas cosas sucedan siempre en tiempos de máxima libertad, es decir, que la risa como elemento subversivo es lógico que aparezca siempre en momentos históricos que por alguna razón tengan, bueno, pues sean especialmente opresivos, ¿no? Es decir, donde además la risa puede costarte la vida, ¿no? Es decir, la risa contra dictadores en regímenes totalitarios, por ejemplo, pues puede ser un elemento de crítica social y probablemente sí tenga razón en que en unos tiempos tan tristes como los que nos toca vivir, un éxito como 8 apellidos vascos, ¿no? Cuyos guionistas estuvieron hablando ayer aquí, se deba en buena parte a la necesidad que tiene la gente sencillamente de reírse, ¿no? de liberarse un poco. Y en un caso como este, también hay que ver, por ejemplo, pues, el ejemplo de los 8 apellidos vascos a mí me parece paradigmático de lo que acabo de decir, de la función un poco como educativa que tiene el humor. A mí no me parece inocente, bueno, yo estuve presenciando ayer el diálogo entre los dos guionistas, me divirtió mucho, me parecieron dos tipos estupendos, además, como he comentado con otros amigos, me enseñaron, claro, yo soy de Barcelona, desconozco, digamos, los programas en los que estos dos guionistas se han perfilado, entonces entendí a través de esa conversación y las alusiones que hacían a Vaya Semanita y todo esto, que yo no he visto, porque no soy poco televisivo, pero entendí un poco de dónde brotaba aquella película que yo había consumido desde otro lado, desde la tradición del cine cómico español. La veía más desde el punto de vista de Martínez Soria que desde Vaya Semanita. Pero por entrar en un tema delicado en este país, que se haga humor con la situación del País Vasco, con los vascos y pronto de la situación en Cataluña, sí. ¿no? Pero por eso especulábamos este mediodía. Yo no sé si en Cataluña, donde la situación está crispada, el humor tendría el tipo de resonancia que tiene en una sociedad como la vasca, que ha resuelto, parece que estar en vías de resolución más o menos definitiva, un problema que ha sido grave y dramático y con el que hasta hace poco bromear no parecía prudente. Y de hecho, si se bromea siempre hacia una vertiente. Es decir, en el Festival de San Sebastián se ha estrenado la película sobre Lasa y Zabala, con críticas de todo tipo, pero sobre la represión del Estado a los etarras y la brutalidad de la tortura y asesinato de Lasa y Zabala, parece que no es conveniente emplear el género humorístico, ¿no? Lo utilizamos frente a una sociedad que ha resuelto sus problemas y que libera un poco la carga acumulada durante años mediante el humor. Pero es humor tanto para las dos vertientes, la España que miraba con temor y suspicacia al País Vasco, o a Euskadi, y el país que sufría la situación, digamos que ahora se puede reír. Pero no parece que eso hace 10 años, no sé cuánto llevaba ya. Lo que dices es muy interesante y además me obliga a preguntar, ¿tú crees que hay asuntos de los que no se debe, o que no harían ninguna gracia, sobre los que es muy difícil o imposible? Yo creo que sí. Es decir, que el humor está asociado, como tú has recordado, a la liberación de elementos reprimidos. Algunos son de orden psicológico, como los que teorizó Freud, y otros son de orden cultural, incluso político. Entonces, el humor siempre ronda el tema del tabú. Y hay temas tabús en los que el humor no entra. El humor no entra nunca en lo sagrado.
lo sagrado es incompatible con el humor, y luego, bueno, nos podemos reír de los nazis, es decir, hay más humor de judíos que de nazis, por así decirlo. Hay más humor ahora, puede haber más humor sobre los vascos e incluso sobre los terroristas que sobre los torturadores del Estado. Es decir, que existen focos donde todavía hoy, incluso aparte esto es curioso, porque incluso todos los humoristas siempre sienten que hay temas sobre los que no se puede bromear. Y es verdad, parece que no. Y uno de los problemas de los humoristas es, digamos que, dilatar el límite de aquello sobre lo que se puede hablar. ¿Cuándo se ha podido reírse en este país de la monarquía española? Pues no hace tanto, ¿sabes? ¿Cuándo nos hemos podido reír de según qué políticos? Pues tampoco hace tanto. Es decir, que el tabú está operando siempre. Ya, yo creo yo siempre sospecharía, el apunte para mí es que cuando una sociedad se libera humorísticamente sobre un tema, hay que pensar que ese tema, en contra de lo que parece, está ya digamos como socialmente aceptado, o esa autoridad está socialmente desconstruida. Por eso el humor, a mí me parece, o sea, el humor como elemento crítico muchas veces me parece un falso elemento crítico. Ya. Yo ahí creo que no estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo no creo que el humor solamente entre... No, solamente no. Generalmente, ¿no? Generalmente entre a saco contra autoridades, normas, y hablábamos antes del humor como desviación de la norma, precisamente para señalar una autoridad impuesta o una norma impuesta que no es natural, no solamente entre cuando esa norma o esa autoridad ya esté derribada, digamos. No, derribada no, pero... en trance de derribarse, ¿no? Yo de eso no estoy tan seguro, porque yo estoy pensando en la tradición más cinematográfica que literaria en España. Antes has mencionado lo sagrado, de lo sagrado, es decir, en España hay una tradición, estoy pensando en Buñuel, contra todos los símbolos y misterios de la religión católica, ¿no? Incluso nuestra literatura clásica tiene algunas obras un tanto peleonas con la doctrina en un momento en el que no estaba derribada precisamente. La monarquía, posiblemente en los últimos años los chistes sobre el rey han sido más frecuentes, pero ¿quién no ha contado un chiste sobre el rey en un bar? Es decir, precisamente lo que daba gusto de un chiste contra el rey era precisamente que era todavía una de las últimas figuras sagradas contra las que podíamos hacer chistes, ¿no? Y los chistes. En ese sentido quizás sería útil hablar, se me ocurre ahora, de un humor de vanguardia, es decir, el humor que ejercen ciertos individuos, que yo creo es el que te interesa a ti y nos interesa a todos. El humor de un tipo especialmente crítico, especialmente ocurrente, capaz de utilizar el humor pues para desacreditar o cuestionar o sencillamente burlarse de una verdad o una autoridad establecida, y luego el humor más general, el humor corriente, no el humor de vanguardia, que es cuando de eso nos reímos todos. Sí. Es decir, yo creo que en este momento la sociedad española, yo diría que es la sociedad en general occidental, pero la sociedad española en particular, donde el humor parece que es un tema que está en la calle, donde el programa, ¿cómo se llama?, el intermedio, supera en audiencia de largo al telediario. Bueno, es que es el único programa de información general que existe actualmente. Sí. Es un programa de humor, ¿no? Es que es bien curioso. Es que es bien curioso que ahora mismo los dos medios que realmente sirven de información crítica al poder son, por un lado, el intermedio, que es un programa de humor, como tú dices, y el otro, un periódico que se llama Mongolia. Sí. Que es de papel. O sea, no, perdona, era solamente corroborar lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, la verdad es que estos dos casos son dos casos de humor inteligente que suscribe, que me parece crítico, pero que en general, digamos que a mí me parece que la risa, un poco por ponerme en el territorio el territorio más difícil, ¿no? Que la risa no siempre es todo lo inteligente, o sea, no siempre es un síntoma de inteligencia. No, incluso ni siquiera de salud, ¿sabes? Por lo menos de salud crítica. Y yo creo que está bien, por ejemplo, plantearnos, un poco por imposición del guión y por el corto que ha antecedido a esta conversación, que me parece muy bien planteado. En la tradición española, el peso del humor habría que considerarlo en relación a eso. Es decir, en una sociedad tradicionalmente represiva, donde la autoridad, tanto eclesiástica como monárquica, ha tenido un peso muy superior al de otras culturas de Europa,
el humor, ¿qué papel ha tenido? Vale. Por eso mi sorpresa ante, por ejemplo, en un momento como este, donde, y de ahí que estemos los dos juntos hoy hablando, donde yo sentí de pronto la activación de lo que me parece una especie de tópico nacional, que es decir, la tradición española no conoce el humor, o lo perdió hace mucho. Yo es que solo veo humor en esta tradición, y lo veo además, a lo mejor lo que veo es ese humor que no me gusta a mí, pero yo veo humor casi ininterrumpidamente. Me sorprende que cunda el tópico. Aquí he traído todo un dossier que te decía, de recortes hechos en los últimos 4 meses, donde reseñistas, articulistas, de todo tipo, todos empiezan diciendo, en esta sociedad tristona y poco dada al humor, hace falta que nos riamos. ¿Cómo hace falta que nos riamos? Si nos reímos todo el día. Hace falta otras cosas, que no tanto cojamos la piedra y tiremos. Vamos a ver, mi idea sobre el humor, entramos ya, digamos, en lo que sería el tercer punto sobre el canon literario y la relación entre el humor y la literatura. Yo pienso que en términos generales en España, en la cultura, en la tradición literaria española, en la tradición literaria en castellano, para ser más preciso, el humor está penalizado. El humor está penalizado, es decir, un escritor que haga risa, no digo ya para hacerlo con brocha gorda, la risa no inteligente, sino incluso la que llamamos, detesto la expresión risa inteligente, es alguien que será siempre mirado con sospecha. Tengo mi propia teoría sobre el asunto. Cuando yo era, se lo contaba a Ignacio en la comida, cuando yo era niño y adolescente, mi madre me obligaba a comer hígado de cordero asado, frito a la plancha todos los sábados. Para los hermanos, no me voy por las ramas, luego tienes tú una... Para los hermanos era un verdadero martirio que llegara el sábado, porque mi madre nos ponía en el plato un filete de hígado, además súper hecho, imposible, como una suela de zapato, pero era obligatorio. La mujer tenía unas ideas muy propias sobre lo alimenticio, que era el hígado para los niños, las proteínas y tal, pero mi idea, que luego he contrastado con ella, es que para mi madre, además de las propiedades nutritivas del hígado, había algo en el hígado que lo hacía todavía más nutritivo, y es que nos costaba trabajo comerlo. Una cosa como muy católica, es decir, ella pensaba que el hígado pues era bueno y tal y cual, pero además, si los niños se lo comían con sufrimiento, les alimentaba doblemente. ¿Por qué traigo el ejemplo del hígado a lo del humor? Porque yo creo que con la literatura en España, donde somos en términos generales malos lectores, con el humor ocurre una cosa semejante a lo que ocurría con el hígado en mi familia. Es decir, si la cultura entra con suavidad, es igual que mi madre con el gazpacho. Mamá, le decíamos, si tiene muchas verduras y vitaminas, y decía, ya, pero lo coméis con mucho gusto. Ella prefería que que comiéramos el hígado, porque además nos producía sufrimiento. Pues una cosa parecida ocurre también con la lectura y con la cultura en España. A los lectores, hablo en términos muy generales y probablemente con brocha gorda, a los lectores, cuando un libro lo leen con placer, incluso con alegría y con risa, les causa inmediatamente la sospecha de que entonces eso no les está haciendo tan cultos como ellos pensaban. Para que la lectura sea realmente provechosa, tiene que ser un poco aburrida, un poco costosa y, joder, tenemos que... Humberto Eco, al que tú citabas hace poco, tiene una anécdota muy graciosa en las apostillas al nombre de la rosa. Decía, cuando le entregué el manuscrito a mi editor, me decía, joder, Humberto, ¿cómo voy a publicar esto que tiene partes en latín? Y decía, por eso precisamente va a ser un éxito, porque la gente va a estar leyendo el libro y decir, joder, la Edad Media, si yo pensaba que esto era un coñazo de la Edad Media y me estoy divirtiendo, y además en cosas en latín que no entiendo pero me divierten, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese era uno de los secretos del éxito. Entonces yo creo que debido a la idea un poco penitencial que se tiene en España de la cultura en general y de la lectura en particular, la risa, es decir, los libros que producen placer, incluso físico, producen siempre una cierta sospecha. Esto no va a contribuir a mi alimentación cultural, ¿no?, del alma. Bueno, esto por un lado. Luego quería hablar sobre la tradición, pero... Yo estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, existe el refrán clásico de la letra con sangre entra. Es verdad que parece que la cultura está asociada, bueno, en la medida que tiene un elemento educativo, el elemento educativo siempre parece que entra costosamente. Pero ese tópico, que
tiene una base real, como todos los tópicos, yo creo que hay que relativizarlo porque ha consagrado el tópico inverso. Es decir, siendo verdad lo que tú dices, también es verdad que se asocia lo oculto automáticamente a lo serio. Y no se reconoce el humor en donde lo haya a raudales. Es decir, hablamos de autores humorísticos españoles y tenemos que pensar en Gómez de la Serna o en Jardier Puncela. Pero no pensamos en Valle Inclán o en Juan Benet, con los que yo me río muchísimo más que con Gómez de la Serna, por ejemplo. Entonces, eso también ha consagrado que la idea de que lo oculto es aburrido. Yeah. Y eso es un tópico tan desacreditable como el contrario. Aquí cuando hablamos, cuando yo reaccioné frente a este tópico, era porque uno va a las librerías y se encuentra con un montón de libros de humoristas, de presentadores de televisión, generalmente cómicos. Ayer estaban aquí los guionistas de 8 apellidos vascos que han escrito una novela este verano. Es decir, que no parece que el humor tenga problemas para abrirse paso abiertamente, incluso como género. Otra cosa es que el humor que lea la novela de los guionistas de 8 apellidos vascos piense que está leyendo el Pero ese prejuicio que tú dices existe también al contrario. Es decir, un escritor supuestamente serio escribe un libro que provoca risa y por lo tanto ya no es tan serio. Claro. Es un prejuicio que va en dirección contraria también. Entonces, claro, será un problema, y ahí sí que tú puedes aportar tu ejemplo, es un problema de cómo se cualifica. Yo creo que el humor, como hemos comenzado diciendo, es un condimento de la cultura. En el momento que ese condimento se abstrae, ese condimento, pues bueno, puede resultar muy sustancioso, pero resulta tan empalagoso como... Es decir, es como el color es un elemento de los pintores, y luego está el pintor colorista que se dedica a hacer florituras con los colores. Bueno, pues está muy bien, pero a lo mejor no es lo que más me interesa. Sí. Entonces yo creo que el equívoco es ese. Y uno de los problemas que tiene un escritor como tú, por ejemplo, es perfilarse, lo cual es muchas veces más problema de la recepción, de la crítica, de la tendencia al encasillamiento cultural, perfilarse como cómico. Porque entonces no es que se cierre, no es que, yo no creo que estés en una liga menor, sino que existe, ¿verdad? Que tienes que vencer la barrera que hay, no contra el humor, sino contra el humor como especialidad. Y el humor como especialidad, pues yo creo que es elocuente, el humor como especialidad solamente, pues parece que no tiene acceso al canon. Y sobre esto me gustaría reflexionar, que es uno de nuestros temas. ¿Cuántos autores cómicos, netamente cómicos, hay en el canon, ya sea español o internacional? Bueno, a ver, por alusiones, no me considero un autor cómico ni por asomo, pero dicho eso, sí. Pero tampoco te extraña. Que tampoco te extraña. No me extraña. No me extraña, naturalmente, que conozco perfectamente cuál es el contexto cultural en el que escribo. Pero protesto y me gustaría que mi contexto cultural fuera más parecido al inglés que al español. Me parece un poco cutre esta idea de que yo hablaba aquí de la literatura como el hígado de mi madre, donde todo lo que produce placer es sospechoso. Es que eso es tan católico. Sí, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. No estás de acuerdo. Yo creo que esa es una manera de lectura. A la gente le gusta verse a sí misma leyendo y leyendo cosas que cueste leer, porque mi padre se ha gastado un dineral en mi bachillerato y esto me tiene que lucir. Esta es una idea un poco más, estoy haciéndolo, ya digo, un poco grosso modo y tal, pero esta es una idea que bueno, esto me hace reír, pero esto no puede ser serio, ¿no? Esto de que hablaba de Chesterton, ¿no? Que se considera que lo contrario, siempre me hago un lío cuando digo esto, lo contrario de divertido es serio, no, lo contrario de divertido es aburrido. Es aburrido, claro. Vayamos a la tradición literaria española. A ver, ¿es la tradición literaria española aburrida? Claro que no, por eso estoy extrañándome de que hayamos llegado a estos extremos. ¿Cómo hemos podido llegar a estos extremos con una tradición literaria que empieza con libros tan desvergonzados como el libro de Buen Amor, que es un libro de risa en muchos aspectos, con un libro como La Celestina, que es un libro de humor, pero precisamente de mal humor, de mucha mala leche, ¿no? Pero que también en algunos casos hace reír. ¿Cómo podemos llegar a esta situación con un libro como El Lazarillo de Tormes, donde todavía encuentro con humor diagnósticos de lo más precisos sobre cómo somos, cómo seguimos siendo hoy, y lo veo con claridad, que se lo comentaba antes a José, ¿no? Leo el pasaje del Lazarillo donde habla del Hidalgo y sigo viendo a muchos de mis vecinos 500 años después, ¿no? Y con humor, desde luego. El Lazarillo, bueno, por supuesto, claro, el Quijote y tal. ¿Y cómo hemos llegado hasta este punto en donde yo creo que la literatura que produce risa
está penalizada. No es un problema de que el canon, de que no haya escritores que dan humor. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema es un problema de recepción. Es un problema de lectura. Nosotros seguimos leyendo la literatura española como la leyeron los tristes de la generación del 98. Este es el problema. Este es el problema. Que no quisieron nunca entender que el humor, la risa, la gracia, la alegría y el olé formaban parte también de la tradición española. Ellos dijeron, la tradición española, es que su método era completamente opuesto al que yo hubiera seguido. Es decir, lo español es ¿cómo es lo contrario de no expansivo, sino no me sale el adjetivo? Jovial. ¿Cómo? Jovial. No, todo lo contrario, austero. O sea, el espíritu español es austero. El espíritu español es sencillo, serio, y por lo tanto cualquier obra literaria que se salga de estos parámetros que yo establezco a priori es una obra literaria no española. Esto lo hicieron desde Menéndez Pelayo. No, yo es que pues, también es decir que se ha segregado esta idea, pero esta idea es falsa. En la generación del 98, por lo menos discutible. Sería falsa porque nada es... ¿Cómo? Nada es falsable, es discutible. En el 98 está un humorista genial como es Valle Inclán. Al 98 pertenece Machado. Ignacio, estoy hablando de los críticos del 98. Que nuestra crítica literaria, es decir, la manera en que nosotros estamos leyendo nuestra tradición es una manera que ha sido marcada por la lectura que la generación del 98 hizo de los clásicos. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pues eso que ha impedido? Ha impedido que nosotros leamos hoy, por ejemplo, a Kafka o a Borges incluso como humoristas, o incluso a Goytisolo. Antes has mencionado a Benet también, ¿no? Nos ha impedido leer a ciertos autores como autores que hacen humor, precisamente porque se nos ha cerrado completamente el horizonte. ¿Quién nos ha cerrado este horizonte? Porque yo creo que la crítica actual, la crítica universitaria y por lo tanto y también la crítica de periódicos, sigue debiendo mucho, de una manera inconsciente, a la lectura que la generación del 98 hizo de nuestra tradición literaria. O sea, mira, me permití este apunte solo porque justo casualmente por otros intereses leía hace un mes, sabiendo ya que venía aquí, un artículo de Unamuno sobre la europeización, en el que polemiza con un artículo que acaba de publicar Pío Baroja, dos vascos, hablando sobre eso. Y el artículo de Pío Baroja se titulaba Triste país, es de 1904, y en él dice: todos nuestros productos materiales e intelectuales, refiriéndose a España, todos nuestros productos materiales e intelectuales son duros, ásperos, desagradables. El vino es gordo, la carne es mala, los periódicos aburridos y la literatura triste. Yo no sé qué tiene nuestra literatura para ser tan desagradable. Para mí, esto es típico de Baroja, que para mí me parece un autor humorístico, para mí una de las cosas más tristes de España es que los españoles no podemos ser frívoles ni joviales. Esto no es crítica literaria, lo está haciendo un tipo que se está quejando precisamente y que tampoco creo que hiciera una lectura muy solemne. El que sí la hace, es muy gracioso el artículo que se titula sobre la europeización, es Unamuno, que sale muy quijotescamente diciendo, pues gracias a Dios que no somos joviales como los europeos, y somos mucho más trágicos y sabemos lo que es la muerte, y hace una reivindicación que quizás haya a la que tú te refieres. Yo me refiero, sí. Pero el 98, es decir... Y Menéndez Pelayo leyendo La Lozana Andaluza, leyendo La Celestina, leyendo todos esos libros, el libro de Buen Amor, y diciendo, sí, pero no son muy españoles. Pero eso no desdice que la literatura misma, otra cosa es que los profesores en un aula, para ganar prestigio, hagan lo que hagan, pero la literatura misma nunca ha dejado de tener humor. No, yo nunca. Estoy de acuerdo con eso. Y entonces, pero yo ahora es un problema de la crítica, de la recepción. Pero una oposición. Tú has dicho la literatura que a la gente le gusta como sufrir leyendo. Bueno, que existe un concepto penitencial, es decir, que lo que da placer, y parece que al decirlo asocias el placer a lo divertido y a la risa, es sospechoso. Pero yo diría que la oposición no es entre la risa o entre el humor, o lo divertido y lo serio. Yo creo que en estas dos categorías que estamos oponiendo hay una que se nos escapa y que además escapa al campo de la risa, que es los sentimientos. Yo creo que hoy en día, y casi siempre, el lector medio, el lector del gran boom lector que fue en el 19, de la gran novela del 19, y cuando se formó, digamos, la sociedad ampliamente lectora, durante el siglo de oro es una minoría la que lee, la vena fundamental de los lectores ha sido la literatura sentimental. La literatura sentimental no es humorística, pero tampoco pertenece al canon, tampoco es seria, o no siempre es seria. Yo creo que al lector común de hoy lo que le gusta
al leer es sentir. Ni reírse, ni ser inteligente. Sentir. Sí, lo que hay es una especie de metalector que le gusta verse leyendo, pero pues le gusta verse sintiendo. Y eso escapa al humor, igual que escapa a la inteligencia. Es decir, que en esa oposición que estamos manteniendo tú y yo, hay un tercer punto, y aquí vuelvo a Bergson, que dice al comienzo de su ensayo, dice, ojo, la risa no está asociada nunca a la emoción, al sentimiento, está asociada a la inteligencia. Entonces, de esta oposición se nos escapa un elemento fundamental. O sea, en realidad lo que se opone a la literatura humorística sería la literatura sentimental. Porque yo creo que la literatura seria siempre incorpora la literatura intelectual, la literatura incluso la que cuesta, ¿no? Si cogemos a Martín Santos o a Benet o al Cela más exigente, siempre es jovial y siempre tiene elementos humorísticos. A eso me refiero, y sin embargo nosotros, quiero decir, nuestra tradición, nuestros maestros, la hemos recibido siempre como una literatura no humorística. Claro, a mí no me han enseñado a Martín Santos pero como mira el mapa en el que tú estás encuadrado. ¿Cuál es la literatura popular española contemporánea? Santones de la literatura popular contemporánea. Muñoz Molina, Almudena Grandes, autores sentimentales, básicamente. Javier Marías. ¿Sabes? Javier Marías ya toca, es más humorístico, digamos, está como en otro juego, pero digamos que donde nosotros vemos lo duro y lo solemne, donde desaparece el humor no es en lo serio exactamente, sino es en lo sentimental. Yo creo que el enemigo del humor es el sentimiento, que tampoco podemos decir que sea aburrido. Por eso a mí me parece injusto decir que solo lo que nos duele. No. El humor no tiene el problema de que seamos... El humor tiene el problema de que mucha gente, o sea, el lector común muchas veces lee para sentir. O utiliza el arte como una herramienta para sentir, para proyectar sentimientos. Y ahí el humor tiene poco que ver. Podría ser. Tengo la sensación de que podemos seguir un poco, ¿no? No, pues entonces aprovecho para aclarar precisamente ese malentendido, no que probablemente sea el que ha provocado que nos enfrenten aquí, ¿no? Yo no creo que la tradición literaria española sea una tradición que haya sido una tradición humorística y que ahora nos encontremos en un páramo, ¿no? Ni mucho menos. Lo que creo más bien es lo que te he dicho antes, que hemos recibido, que seguimos marcados por una manera de leer muy triste, y que eso nos ha impedido leer a ciertos autores que son verdaderamente humorísticos, como lo que son, ¿no? Y han pasado por nuestras manos y por nuestra lectura de una manera más seria de lo que realmente son. Pero te estás refiriendo a un hilo, en realidad, que sois los autores, que es digamos, es un segmento bastante reducido del panorama literario de autores que cultivan, digamos, el humor de un modo hegemónico. No. Me estoy refiriendo a personas que me superan en prestigio y categoría. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Kafka. Yo creo que Kafka, en términos generales, no ha sido nunca leído como lo que es. Pero en España. Ah, en España. Porque hoy Juan Bas, en un artículo que publica en El Correo y que anunciaba este encuentro, dabas una lista amplísima de autores contemporáneos y eternamente ampliable, o sea, autores contemporáneos, o sea, los autores que están en las librerías y que cabe calificar de más o menos humorísticos, pero en grado predominantemente humorístico, empezando que emplean el humor, sí, por citarte a ti mismo, ¿no? Que emplean el humor como un condimento en su literatura. Predominante. No, y más que eso. Incluso que tienen libros humorísticos. Aramburu, su último libro es un libro humorístico, digamos, que si hay que decir, es una novela humorística. Mendoza es un autor de novelas humorísticas. Pérez Andújar es un autor de novelas humorísticas. Rafael Reg es un autor de novelas humorísticas. Es decir, está incluso una literatura que está considerada y que en grados más o menos de canonización, pero está en la competencia, está, digamos, ampliamente... Es decir, yo creo que el humor está ampliamente representado dentro de la literatura contemporánea española, de largo, con autores que son incluso populares. Y, sin embargo, al mismo Pérez Andújar, autor humorístico, hace 2 semanas le hacen una entrevista y le dicen ¿qué reformaría usted o sea, ¿qué aconsejaría usted a los españoles? Atreverse a reír. Atreverse a reír. Nos tienen que enseñar a atrevernos a reír. No, pero tú tienes también que reconocer, Ignacio, que toda esa lista amplia, sin duda alguna, de autores de mi generación que emplean el humor como ingrediente más o menos predominante en sus obras literarias, no es una generación o un grupo de escritores que hayan tomado el poder en ningún momento. Es decir, son escritores más o menos marginales en el sentido
que tú y yo sabemos que tiene ese término, marginal en el sentido, es decir, hoy el escritor o los escritores que tienen el poder literario en España son Muñoz Molina, Almudena Grandes, Javier Marías. Todo lo demás está en el margen de la literatura. Es muy difícil que un escritor de los que ha citado Juan Bas, de los que tú acabas de mencionar aquí, alguna vez ocupe el lugar que hoy ocupa Muñoz Molina, Almudena Grandes o Javier Marías. Es sencillamente esa protesta, en el caso de Javier Marías, la traducción de las palabras de Andújar. No me parece un autor que utilice el humor. ¿Quién? Javier Marías me parece un autor que utiliza el humor en sus novelas de un modo... De los tres te concedería que es el menos adusto, tanto como humorista... No, humorista no. Es que, claro, el problema que tenéis los escritores, digamos, connotados como humoristas, es que el humor es bastante excluyente. Es decir, el humor precisamente tiene ese elemento corrosivo que digamos que parece que corroe los grandes temas. Parece que el canon... al final nos hemos saltado uno de los escalones, pero parece que el canon consagra obras literarias que, utilicen o no el humor, tratan los grandes temas, digamos, universales, por hablar pomposamente, de lo humano. La muerte, el poder, no sé, el amor, lo que sea. El humor es un tratamiento, digamos, el humor asociado demasiadas veces, en muchos de estos autores también, a la frivolidad, a lo divertido, a lo leve. Evidentemente sortea estos temas o mariposea alrededor de ellos, pero no se ocupa fundamentalmente de ellos. Y entonces es el propio humor, cuando se utiliza como herramienta excluyente, parece que no es una herramienta capaz de picar o de horadar con ciertos temas, ¿no? Es rara la asociación de un gran humorista con un gran tema. Es decir, Shakespeare tiene, los bufones de Shakespeare tienen momentos gloriosos, pero Shakespeare no es un autor de comedias, porque como autor de comedias, si fuera el Shakespeare de las primeras comedias, pues no se hubiera consagrado en el centro del canon. El Quijote es una obra humorística y empieza siéndolo netamente humorística, pero aquello le crece a Cervantes y empieza a tratar otras cosas. Entonces el problema está que el humor parece que cuando se emplea como herramienta fundamental es una herramienta débil para tocar ciertos temas. Bueno, acabas de poner un ejemplo donde eso no se cumple. Es decir, el Quijote efectivamente es un libro de humor y, sin embargo, acaba en unos derroteros sin perder un ápice de humor, hablando de los grandes temas, de la vida y de la literatura. Es decir, yo no establecería una contraposición necesaria, aunque en ciertos casos se produzca, entre humor e imposibilidad de tocar ciertos temas, naturalmente que no. De hecho, algunas veces no tocar ciertos temas puede ser interpretado también como una protesta sobre la necesidad de cambiar los temas habituales de la literatura. Y estoy viendo señales detrás de ti, con lo que me parece que... ¿Hay alguna pregunta o alguna intervención de alguien que quiera postillar, objetar, condenar algo de lo dicho? Bueno, nada, seguiríamos hablando mucho. Sí, pues quiero agradecerles su presencia, quiero agradecerle a Ignacio, de verdad que ha sido el terror, se ha convertido en verdadero placer. Y nada más, muchísimas gracias por su presencia.